En el fondo marino frente a la costa sur de Oak Island, los buzos descubrieron algo que inmediatamente desafió todas las suposiciones sobre el misterioso pasado de la isla. Descansando bajo capas de agua, sedimentos y siglos de corrientes cambiantes, había una formación de piedras cuidadosamente dispuestas, cuya geometría parecía demasiado precisa para haber sido creada únicamente por la naturaleza. No fue la dispersión aleatoria de rocas dejadas por las mareas o las tormentas. Parecía inequívocamente deliberado, como si alguien lo hubiera diseñado con un propósito mucho antes de que llegara el mundo moderno. Para comprobar lo que estaban viendo los investigadores, colocaron una brújula al lado de la formación submarina. El resultado detuvo a todos en seco. El triángulo no apuntaba simplemente en la dirección general del Money Pit, ni apuntaba a algún lugar cercano. Se alineó directamente con él, creando una orientación notablemente precisa, que parecía casi imposible descartar como una coincidencia. Esa única lectura transformó lo que parecía ser una formación rocosa inusual en algo mucho más significativo. Quienquiera que dispusiera esas piedras lo había hecho con extraordinaria precisión, colocándolas cuidadosamente de manera que permanecieran intactas a pesar de siglos de poderosas mareas, sedimentos cambiantes e implacables tormentas atlánticas. La naturaleza rara vez conserva una geometría tan exacta durante cientos de años. Sin embargo, la intención humana a menudo deja patrones que se niegan a desaparecer. Un buzo notó algo igualmente intrigante mientras examinaba la estructura más de cerca. A lo largo de la superficie superior había una hendidura poco profunda que parecía corresponderse con la tenue sombra detectada previamente durante las imágenes del sonar. Hay una ligera hendidura en la parte superior que puede explicar la pequeña sombra en el sonar, comentó un observador antes de hacer la pregunta que de repente adquirió un peso enorme. ¿Parece posiblemente hecho por el hombre? La respuesta llegó con cautela pero con confianza. Muy posiblemente. Esa silenciosa respuesta llegó al corazón de un misterio que Oak Island ha guardado durante más de 3 siglos. Si la formación fue realmente construida en lugar de formarse naturalmente, entonces alguien la construyó intencionalmente. La pregunta obvia surgió inmediatamente. ¿Quiénes eran esos constructores y qué intentaban exactamente marcar tan desesperadamente bajo las aguas que rodeaban la isla? Sorprendentemente, el descubrimiento submarino no fue el único. Ese mismo día se confirmó la orientación de la brújula. Otra investigación que se desarrolló en las cercanías produjo una prueba igualmente convincente. Escondido dentro del pantano, los investigadores recuperaron un anillo de plata español que data de antes de 1730, un artefacto que parecía fortalecer una cadena emergente de conexiones que se extendía a lo largo de los siglos. Poco a poco un patrón empezó a tomar forma. Un triángulo submarino, una bóveda subterránea desaparecida. Un granjero del siglo XIX cuyas inexplicables monedas españolas habían desconcertado a los historiadores durante generaciones. Individualmente, cada pista planteó preguntas fascinantes. Juntos insinuaron una historia que parecía cada vez más difícil de ignorar. La discusión pronto giró hacia Anthony Graves, uno de los primeros terratenientes conocidos de Oak Island. Esto indica que probablemente sea el período de Anthony Graves, observó un investigador mientras comparaba fechas y descubrimientos. Otro consideró inmediatamente la implicación más amplia. Sí, y tal vez de ahí vinieron sus monedas. La atención se centró rápidamente en el pantano en forma de triángulo, uno de los lugares más debatidos de la isla. Durante años sus niveles de agua inusualmente altos habían impedido a los investigadores realizar barridos exhaustivos con detectores de metales a lo largo de sus orillas fangosas. Secciones enteras de costa permanecieron inaccesibles, preservando secretos que nadie había podido investigar adecuadamente hasta el momento. Pero esta vez, las condiciones habían cambiado. El nivel del agua había caído dramáticamente, dejando al descubierto el terreno que había permanecido sumergido durante años.
El veterano experto en detección de metales Gary Drayton comenzó lentamente a barrer la costa recién accesible, mientras Rick Lagina lo seguía solo unos pasos detrás, observando cada movimiento con atención. Ambos hombres entendieron que estaban explorando un terreno que rara vez o nunca había sido examinado con equipos modernos. Gary ha descrito a menudo el pantano como la característica físicamente más fascinante de Oak Island. Su forma notablemente simétrica, sus capas de sedimentos inusualmente ricas y su larga historia de descubrimientos inexplicables han sugerido consistentemente que algo importante se esconde debajo de su superficie. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, el pantano se ha negado obstinadamente a dar una explicación completa. Durante años, los investigadores habían recuperado pistas aisladas. En un lugar aparecieron vigas antiguas. Misteriosas alineaciones de piedras surgieron en otro lugar. Las mediciones insinuaban una ingeniería deliberada más que una formación natural. Sin embargo, todos los descubrimientos prometedores parecían no lograr el avance que todos esperaban. Rick Lagina había resumido muchas veces la frustración dentro de la sala de guerra. El pantano ha sido probablemente el elemento físico más interesante de la isla, explicó una vez. Hemos hecho algunos hallazgos interesantes, pero no hay tejido conectivo. Hay mucho tejido especulativo, pero no hay un momento de ajá. Necesitamos intentar desentrañar este misterio. Esa descripción capturó perfectamente el desafío. El pantano parecía una historia cuyos capítulos iniciales y finales habían sobrevivido de alguna manera, mientras que las páginas centrales cruciales permanecían enterradas bajo el barro y el agua. Los investigadores poseían fragmentos fascinantes, pero aún no había ningún descubrimiento capaz de conectarlos en una narrativa coherente. Gary creía que esas páginas perdidas podrían estar esperando en los mismos bancos que habían permanecido inaccesibles durante tantos años. El nivel inusualmente bajo del agua ofreció quizás la primera oportunidad real de buscar adecuadamente en esos bordes abandonados. Si el pantano realmente contenía la conexión faltante, hoy podría finalmente revelarla. La primera señal del detector no produjo nada más emocionante que la tapa oxidada de una lata vieja. Gary apenas reaccionó. Años de experiencia le habían enseñado que los descubrimientos espectaculares a menudo se esconden a solo unos centímetros de las piezas de metal desechadas más comunes. El éxito en terrenos difíciles no dependía de la suerte sino de una paciencia implacable. Continuó barriendo metódicamente, negándose a ignorar incluso las señales más débiles. Cada tono merecía una investigación porque la historia rara vez se anunciaba dramáticamente. Más a menudo esperaba en silencio bajo capas de escombros comunes hasta que a alguien le importaba lo suficiente como para seguir buscando. Entonces el detector produjo un sonido claramente diferente. Gary inmediatamente se arrodilló y con cuidado metió la mano enguantada en el barro mojado. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Finalmente algo sólido emergió de la tierra oscura. Mientras Gary enjuagaba suavemente el barro y levantaba el objeto a la luz del sol, ambos investigadores instintivamente guardaron silencio. Era un anillo. No es una pieza de joyería delicada que fácilmente pase desapercibida, sino un anillo sólido y sustancial, con un peso y una presencia notables. Su amplia cara mostraba un elaborado diseño floral que claramente no había sido estampado a máquina ni producido en masa. Cada línea había sido minuciosamente tallada a mano en el metal con una precisión extraordinaria, revelando el trabajo inconfundible de un artesano altamente calificado. Incluso antes de cualquier análisis científico, la artesanía hablaba por sí sola. Quien creó este anillo poseía una habilidad excepcional, y quien alguna vez lo usó casi con certeza, lo consideró lo suficientemente valioso como para conservarlo durante años de uso. Los objetos elaborados con tanto cuidado rara vez pertenecían a personas de poca importancia. Gary giró lentamente el anillo entre sus dedos estudiando cada detalle. La banda reveló algo igualmente fascinante.
A lo largo de su caña había signos evidentes de reparación, alteraciones bruscas y apresuradas, realizadas no una sino 2 veces. En algún momento el anillo se amplió considerablemente antes de volver a hacerse un poco más pequeño. Esas reparaciones sugirieron mucho más que simples daños. Alguien había hecho un gran esfuerzo para seguir usando este anillo en particular en lugar de reemplazarlo por otro. Claramente, había tenido importancia personal, había pasado por diferentes circunstancias y al mismo tiempo seguía siendo lo suficientemente valioso como para preservarlo. No se trataba simplemente de joyas, parecía ser algo profundamente apreciado. Durante todos sus años investigando el pantano de Oak Island, ninguno de los dos había recuperado nada parecido de la orilla del agua. El anillo parecía viejo. Se sentía viejo. Cada instinto les decía que estaban sosteniendo algo genuinamente significativo. Sin embargo, todavía no tenían idea exactamente de cuántos años tenía realmente. A la mañana siguiente recibirían su respuesta. Charles Lewton Brain, un maestro orfebre gemólogo profesional y educador respetado internacionalmente, se unió a la sala de guerra a través de videoconferencia con más de 30 años de experiencia en el Alberta College of Art and Design. Habiendo examinado miles de anillos históricos a lo largo de su carrera, poseía la experiencia necesaria para evaluar el notable descubrimiento. Cuando aparecieron fotografías de alta resolución en su pantalla, Lewton Brain hizo una pausa inusualmente larga. Su silencio no fue causado por la mala calidad de la imagen o la incertidumbre derivada del daño. Especialistas experimentados resuelven esos problemas rápidamente. Se trataba de un tipo diferente de vacilación de la que solo se produce cuando se examina algo genuinamente inusual. Finalmente, comenzó a explicar lo que vio. El intrincado diseño floral que adorna el anillo no había sido cortado con una hoja de sierra de joyero. En cambio, cada patrón había sido tallado minuciosamente con un cincel manual, una distinción que tiene una enorme importancia a la hora de autenticar joyas históricas. Las hojas de sierra no estuvieron ampliamente disponibles para los trabajadores metalúrgicos hasta aproximadamente el período comprendido entre las décadas de 1730 y 1750. Antes de esa transición tecnológica, los artesanos dependían de cinceles quitando pequeñas cantidades de metal con un cuidadoso golpe a la vez. El proceso exigió una paciencia extraordinaria y dejó texturas distintivas y marcas de corte inmediatamente reconocibles para los expertos capacitados. Para alguien con décadas de experiencia, la diferencia entre trabajo con cincel y trabajo con sierra es tan obvia como la diferencia entre escritura a mano y texto impreso. La conclusión de Lewton Brain fue clara. Todo lo relacionado con la talla indicaba un trabajo tradicional con cincel. En su opinión profesional, es casi seguro que el anillo había sido fabricado antes de 1730, y posiblemente muchos años antes. Esa única observación inmediatamente colocó al artefacto dentro de un período notablemente consistente, con varios otros descubrimientos importantes previamente recuperados en Oak Island. Las reparaciones contaron una historia igualmente convincente. La banda claramente había sufrido al menos 2 modificaciones distintas. Primero se amplió sustancialmente y luego se redujo nuevamente, lo que sugiere que el anillo permaneció en uso activo durante un período prolongado mientras pasaba por diferentes propietarios o circunstancias cambiantes. La reparación es tosca, explicó Lewton Brain, y debido a la forma en que se hizo parece que alguien necesitaba que se hiciera bastante rápido. Creo que hay 2 reparaciones. Una reparación hizo que el anillo fuera mucho más grande y una segunda reparación hizo que el anillo fuera un poco más pequeño. Esas modificaciones apresuradas coincidieron con las técnicas comúnmente utilizadas durante el período. En lugar de desechar el anillo, alguien decidió preservarlo utilizando todos los materiales y métodos disponibles de inmediato. Esa decisión decía mucho sobre la importancia del objeto para quien lo poseía. Luego Lewton Brain estudió una vez más el motivo decorativo.
Observó que el patrón floral parecía inequívocamente de estilo europeo. Hizo una breve pausa antes de agregar dos palabras que cambiaron instantáneamente la atmósfera dentro de la sala de guerra. Posiblemente español. La habitación quedó en completo silencio. 6 años antes, Rick Marty y el equipo de Oak Island habían recuperado una moneda española de maravedí, fechada en 1652 en este mismo pantano. Ahora, había surgido otro artefacto que potencialmente compartía el mismo origen cultural y una fecha igualmente temprana, casi en el mismo lugar exacto. De repente, lo que alguna vez parecieron descubrimientos aislados comenzaron a parecerse a piezas del mismo rompecabezas centenario, revelando lentamente una historia oculta que Oak Island había guardado durante generaciones. En ese momento era convincente pero aislado un único punto de datos, sin un segundo punto, para formar una línea. Ahora hay un segundo artefacto español, del mismo pantano, cuyo fabricante confirmó que es anterior a 1730, poniendo entre paréntesis la fecha de la moneda con precisión. Y Luton Brain añade un detalle más. Los motivos florales del anillo son característicos de patrones decorativos encontrados en joyería española recuperada de flotas de tesoros de todo el mundo. Esta no es una ornamentación europea genérica. Es específicamente, reconociblemente español. Misma cultura, misma época, mismo pantano. Las hojas de sierra no estuvieron realmente disponibles para los joyeros hasta las décadas de 1730 y 1750, por lo que antes de eso se cortaba el metal con un cincel. Entonces, escuché correctamente que sería anterior a 1730 es. Eso no es una coincidencia. Y si no es una coincidencia, la pregunta que plantea es una que el equipo ha estado dando vueltas durante años. ¿Qué hacían en este pantano las personas con vínculos culturales españoles antes de 1730 y qué dejaron cuando se fueron? El triángulo. Los datos del sonar del Centro de Ciencias Geográficas habían estado en la sala de guerra durante días, esperando a que alguien con los ojos adecuados los leyera. Cuando el buzo profesional Tony Sampson se sienta con Alex Laguina y el resto del equipo para realizar los escaneos en alta mar de la costa sur de la isla, dos anomalías se destacan de todo lo demás en el fondo marino. El primero es un objeto vertical estrecho que sobresale hacia arriba desde el fondo y proyecta una sombra nítida y limpia en el océano. Es una imagen de sonar extraña que ninguna roca natural produce en ese perfil. Marty Laguina lo estudia atentamente. Algo sobresale del fondo marino y cerca de Oak Island que siempre vale la pena investigar. Lo dice claramente. Eso no es una piedra. Eso es algo que sobresale. Y cualquier cosa que sobresalga del fondo marino, cerca de esta isla, exige una mirada más cercana. Pero la segunda anomalía es la que detiene la sala. Un triángulo. 3 lados definidos ángulos deliberados. Una geometría que los sedimentos y los depósitos glaciares no producen. Mira eso. Sí me preguntaba qué era eso. Es interesante. Mira el triángulo. ¿Ves el triángulo? ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Entonces lo que estamos viendo es, ven esta piedra de forma triangular y encima de la piedra hay un triángulo perfecto. La imagen del sonar es clara. La formación es real. Y cuando el equipo traza su orientación en el mapa de la isla, la punta del triángulo se alinea con el pozo del dinero. Marty lo dice claramente. Vale la pena bucear. Tony acepta sin dudarlo. 1 hora más tarde él y Alex están en el agua. 28 pies abajo, 51 grados. El fondo marino está cubierto de una espesa vegetación acuática, el tipo de cobertura densa que puede ocultar una formación a la vista, incluso a corta distancia. Se mueven lenta y deliberadamente, siguiendo la orientación del sonar. Tony lleva una brújula submarina. Planea plantarlo junto a lo que encuentren y obtener una buena orientación, no una aproximación. Números reales que conste. Lo encuentran.
De cerca el triángulo es inconfundible. Las piedras no están agrupadas al azar, están colocados cada uno en una relación con los demás que produce una forma geométrica deliberada del tipo que solo produce una disposición intencional. Tony coloca la brújula en el fondo del mar junto a la formación. Espera a que se detenga la aguja. Lee el rumbo. Apunta directamente al pozo del dinero, no aproximadamente, no, dentro de una dirección general, directamente. De vuelta en la sala de guerra, las implicaciones se apoderan del equipo, una a la vez. Una formación de piedra hecha por el hombre en el fondo del océano, que apunta al sitio de excavación más famoso de la isla, con suficiente precisión como para que 3 siglos de movimiento de mareas y deriva de sedimentos no la hayan movido. Quien construyó este triángulo lo construyó como un marcador permanente deliberado diseñado para sobrevivir. Y entiende esto. La construcción de una formación rocosa en el fondo marino a esa profundidad no ocurre por accidente ni por un esfuerzo casual. Requiere una orientación topográfica tomada desde arriba, alguien en un barco que calcula el ángulo del pozo de dinero desde una posición conocida en el agua, y luego dirige la colocación de cada piedra con suficiente precisión para que la formación terminada mantenga su orientación a lo largo de los siglos. Esa es una operación coordinada. Eso exige experiencia en navegación, disciplina organizativa y el tipo de secreto sostenido que ha mantenido invisible esta estructura en 300 años de documentación de Oak Island. Tomé rumbos de todos los puntos del triángulo y uno de los puntos en la sangría estaba directamente de 0 a 180, el rumbo que estábamos buscando de regreso a la isla. Fantástico. Piense en lo que implica ese secreto. Todos los grupos de búsqueda importantes que han llegado a Oak Island han investigado la historia de la isla antes de llegar. Toda investigación creíble ha examinado los registros históricos en busca de relatos, mapas y cualquier evidencia superviviente de actividad organizada anterior. Ninguno de ellos encontró una referencia a un marcador submarino, no porque las personas que lo construyeron fueran descuidadas, sino porque fueron extraordinariamente cuidadosas. Querían que el triángulo sirviera para un propósito específico, guiar a las personas adecuadas llegando por agua desde la dirección correcta hasta exactamente el punto de entrada correcto. No es un tesoro en sí mismo, es una clave, un conjunto de instrucciones de navegación instalada en el fondo del mar y dejada allí para alguien que sepa lo que está mirando. Definitivamente creo que es el objeto que vimos en el sonar. Es una roca más grande en un campo de otras más pequeñas de forma definitivamente triangular, con una hendidura en la parte superior. Probablemente esa sea la sombra que recogimos. El equipo aún no tiene el panorama completo, pero tiene la orientación. Saben dónde apunta el triángulo, y ahora saben que quien lo construyó no estaba ocultando algo impulsivamente. Estaban diseñando un sistema de recuperación completo lo suficientemente preciso y duradero como para funcionar siglos después de que todos los involucrados hubieran desaparecido. Ese nivel de construcción no ocurre sin una razón, y la razón todavía está ahí abajo. Anthony Graves y la bóveda vacía. Mientras el equipo de buceo todavía está procesando su lectura de rumbo en alta mar, un segundo equipo trabaja metódicamente en el pantano norte, rastreando el camino de adoquines que ha ido emergiendo durante toda la temporada como uno de los hallazgos estructurales más importantes en la historia reciente de Oak Island. Katja Drayton. Jack Begley y Tom Nolan han estado siguiendo el camino en busca de más estacas topográficas, los marcadores de madera cortados con hacha que ya han aparecido a intervalos regulares, a lo largo de la ruta, cada uno de los cuales confirma que lo que están siguiendo fue trazado con precisión deliberada y topográfica. Estos no son restos aleatorios de madera conservada. Son mojones recortados colocados sistemáticamente que establecen una línea de recorrido que alguien planificó y ejecutó con esmero. Y cada nuevo riesgo que encuentran refuerza el argumento.
Este camino fue construido por personas que primero inspeccionaron el terreno y luego construyeron a lo largo del estudio. Esa no es una actividad casual, eso es ingeniería civil. Hoy el detector de metales de Katya encuentra algo diferente. Primero una púa hierro grueso martillado a mano, el tipo de herraje de construcción pesada asociado con trabajos estructurales serios, no con uso ocasional. ¿Qué es eso? Eso es realmente extraño. ¿Qué es esto? Quizás algún tipo de pico. Luego, a unos centímetros de distancia, hay un segundo objeto de hierro que Jack cree que puede ser un cincel. Rick Lagina se agacha sobre ambos hallazgos y se queda en silencio. Coge la púa, la gira en la mano y observa lo que no está allí. Corrosión. Estos objetos han estado en suelo pantanoso, húmedo y ácido durante mucho tiempo, y no muestran casi nada del deterioro que debería haberlos consumido. El metal está inusualmente limpio, inusualmente intacto, como si estuviera hecho de una aleación de mayor calidad o protegido de alguna manera que el hierro común no estaría. Rick baja la púa. Alguien llama desde 2 metros de distancia. Cuero medio enterrado en el barro grueso y muy trabajado con densas costuras, recorriendo lo que parece ser una suela. Rick lo levanta, nota el peso y examina la construcción. Coincide con fragmentos encontrados en la misma zona la semana anterior. Joe Landry, especialista en documentos antiguos y artefactos de cuero, examina ambos conjuntos de hallazgos en el Centro de Investigación de Oak Island. Su valoración es precisa. Piel curtida de roble, suela pesada compatible con una bota de trabajo o posiblemente una bota militar. Rango de fechas 1830 a 1900. ¿A qué fecha pondrías estas piezas? Estamos buscando probablemente un 1830 hasta 1900. Vaya, ese intervalo de fechas tiene un nombre adjunto. En 1857, un granjero llamado Anthony Graves compró la mayor parte de Oak Island y estableció su granja justo al norte del pantano. No era un cazador de tesoros. No participó en las excavaciones del pozo de dinero que ya se estaban llevando a cabo en ese momento. Cultivó, se mantuvo apartado y, según todos los informes disponibles, vivió una vida modesta en tierras modestas. Pero la gente de Mahone Bay se dio cuenta de que pagaba bienes con monedas de plata españolas, no una vez con regularidad lo suficiente como para llamar la atención, lo suficiente como para ser recordado y transmitido a través de la memoria local durante generaciones. Las monedas de plata españolas de la Nueva Escocia rural de mediados del siglo XIX no eran moneda común. No eran algo que un agricultor consiguiera mediante el comercio rutinario o los ahorros acumulados. Eran viejos, eran extranjeros, y Graves los tenía. Nunca los explicó. Nunca afirmó haber encontrado nada en la isla. Nunca provocó la curiosidad ni llamó la atención sobre el origen de las monedas. Simplemente continuó produciendo plata española según fuera necesario, silenciosamente, consistentemente, sin fanfarrias, hasta que desapareció, y el origen de esa plata quedó enterrado con él. Hasta ahora la historia de Anthony Graves siempre ha terminado ahí, un misterio sin mecanismo, un hombre con una riqueza inexplicable y sin explicación. Pero el equipo está parado en el pantano del norte, con botas de cuero del siglo XIX, en sus manos a pocos metros de una estructura similar a una bóveda, cuyo contenido ya no existe en una isla donde 2 artefactos españoles acaban de ser extraídos del mismo cuerpo de agua. Craig Tester presenta la secuencia en la sala de guerra. El cuero data de la época de Graves. Las herramientas fueron encontradas cerca de la bóveda. La bóveda está en el pantano cerca de donde Graves construyó su casa, y estaba vacía cuando el equipo la descubrió a principios de esta temporada. Si Graves encontrara esa bóveda, si un día entrara en el pantano, localizara una estructura que había estado esperando allí durante más de un siglo y gastara silenciosamente su contenido durante años de discretas transacciones de plata en Mahone Bay. Había cierta importancia asociada con el trabajo allí.
Podía haber sido descubierta esa bóveda por Anthony Graves. Es exactamente por eso que estamos en el pantano excavándolo, buscando algunas de esas monedas de plata que Anthony Graves gastaba en Mahone Bay. Entonces su riqueza inexplicable finalmente tiene una explicación. Pero esa explicación crea una pregunta más difícil. Debido a que el camino adoquinado no termina en la bóveda que encontró el equipo, lo que está en juego en la encuesta continúa más allá. Si alguien construyó varias estructuras a lo largo de una ruta deliberadamente estudiada, es casi seguro que la que Graves pudo haber accedido no fue la última en el camino. Y esto es lo que eso significa en la práctica: las herramientas de hierro. Los fragmentos de cuero, las estacas cortadas con hacha, no son solo evidencia de quién estuvo aquí, son evidencia de hacia dónde debe ir la búsqueda a continuación. Cada herramienta que queda en el barro es una migaja de pan. Cada apuesta a lo largo del camino es una dirección. El equipo ha seguido esta estela durante toda la temporada, y la estela no ha terminado. Solo se ha vuelto más claro. Rick Lagina lo dice en voz baja, y habla en serio cada palabra. Si Graves accedió a una bóveda, es probable que haya otra, y ese nadie lo ha tocado. Cada pista apunta al mismo lugar: un anillo español fabricado antes de 1730. Una moneda española de 1652, un camino adoquinado marcado por estacas topográficas cortadas con hacha que conduce a una bóveda que fue vaciada por un hombre que gastó plata española durante años y nunca explicó de dónde procedía un triángulo de piedra submarino en el fondo marino, frente a la costa sur, con su brújula fijada en el pozo del dinero, con una precisión que 3 siglos no han perturbado. Estos no son misterios separados. Son los mismos misterios vistos desde diferentes ángulos, y todos los ángulos apuntan al mismo lugar. Quienquiera que estuviera operando en Oak Island antes de 1730 tenía vínculos culturales españoles, habilidades expertas en metalurgia, conocimientos topográficos avanzados y la capacidad organizativa para colocar un marcador de navegación permanente en el fondo del océano. No ocultaron algo en esta isla impulsivamente. Construyeron un sistema con senderos, bóvedas y marcadores submarinos, y en algún lugar de su centro, todo lo que vinieron a proteger, un sistema tan bien construido que siglos de búsqueda, excavación y excavación no lo han desentrañado por completo, un sistema que sigue entregando nuevas piezas cada temporada, como si la isla misma estuviera decidiendo lentamente, y según su propio cronograma, cuánta verdad revelar. Rick Lagina ha pasado años construyendo el marco para comprender qué es realmente Oak Island, no como una leyenda, sino como una realidad física diseñada y documentada. Hoy agregado a ese marco de maneras que son difíciles de descartar, el anillo español se conecta con la moneda se conecta con el pantano se conecta con la bóveda se conecta con las tumbas y su plata. Las herramientas y el cuero confirman las manos que trabajaron aquí, y el triángulo submarino conecta todo con el pozo del dinero, el punto de origen, el destino, el lugar para proteger o encontrar. Definitivamente estaba alargado por un lado. Sí, ya sabes, es triangular. Ya veo por qué dijiste que esto es todo. Está bien, bueno, el misterio sigue siendo un misterio. Esa cadena de evidencia no es una especulación. Cada eslabón que contiene es un objeto físico, un artefacto documentado, una orientación medida tomada por un buzo en el fondo marino. El anillo existe, la moneda existió, la bóveda existe, el triángulo existe, está teniendo rumbo fijo y registrado. Lo que aún no existe, lo que todavía está ahí afuera debajo de ese pantano, aún esperando debajo de esas estacas, y ese camino adoquinado es la siguiente bóveda. En algún lugar a lo largo de ese camino, más allá de la estructura que Graves pudo haber vaciado en el siglo XIX, mientras sus vecinos se preguntaban de dónde venía su plata, hay otra estructura todavía sellada, todavía esperando intacta por cualquiera que haya buscado en esta isla.
Si Graves accedió a una bóveda es probable que haya otra, y ese nadie lo ha tocado.